Ok. Jaser también, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Jaser también. Ahí están de coanfitriones y en 2 minutos exactos empezamos, pero ya podemos empezar a conversar mientras va llegando todo el público. Que en Claro realidad, que sí. Sana. Buenos días, ¿cómo Nacho. Buenos días a todos. Buenos días a todos los participantes, que incluye a todas, porque todos no es masculino, todos es plural. Pero como en Exacto. algunos países luego nos gusta complicarnos la vida, pensamos que todos no incluye a las chicas, por supuesto que las incluye y en primer lugar. Entonces, muy bien, Nacho. Y en esta sesión también del 10º CIMA, que anuncio que va a haber una reunión de asociaciones que están vinculadas justamente con la generación del estudio de las ciencias para las niñas y las mujeres, así que los invitamos, prontamente les estaremos haciendo la invitación para la próxima semana, para que conozcan a nuestras representantes en los grupos correspondientes justamente a este impulso que le estamos dando junto con el grupo de mujeres peruanas en ciencias matemáticas, ¿no? Impulso para que las niñas, las mujeres tengan el interés, y más aún porque lo tienen muchas, sino el empuje necesario para que sigan las carreras en ciencias matemáticas. Ok, Nacho y Jaser, es todo suyo, pueden compartir, conversar, como ustedes crean correspondientes, iniciar su clase número 2. Muchísimas gracias, Roxana, muchísimas gracias a todos. Heiser, muy buenos días a todo el mundo. Heiser, ¿quieres hacer algún redondeo de lo que platicaste el día de ayer o arranco yo? Quedaron algunas preguntas pendientes, pero igual yo creo que también tú las puedes contestar. Si supiera cuáles son, tal vez. Ahorita pero... supongo que a lo mejor están por ahí los chicos. Aquí la pregunta ayer. Si hay preguntas, con todo gusto, por favor, Heiser se les contesta. Antes de empezar, no. mientras van ir haciendo algunas preguntas de lo que vieron el día de ayer. A ver, por favor, anímense. Dudas, preguntas o reclamaciones de la sesión previa. Si hubiera alguna inquietud, que seguramente podría haberla, con todo gusto trataremos de atenderla, si nos cuentan. Me acuerdo de una, era, Nacho, y particularmente si con los modelos de COVID podría uno pensar en estrategias de control para bajar el número de infecciones. Entonces, particularmente hablaban, creo, de clasificar el número de susceptibles o la clase susceptibles en susceptibles cautelosos y no cautelosos. Entonces, justamente yo les iba a decir hoy que tenemos un trabajo en eso y que tú probablemente ibas a profundizar en eso. Esa era una. Entonces, no sé, de las demás me puedo acordar a lo mejor de aquí al final. Ok. Pero podrías empezar con eso y ojalá ahí esté la persona que preguntó. Sí, vamos a comentar sobre distintas conductas, por supuesto. De hecho, es uno de los ejemplos. A ver, lo que yo voy a platicar el día de hoy son ejemplos. Ejemplos, y los voy a utilizar como pretexto para enfatizar ciertas ideas que se pueden hacer o de las que se pueden hacer uso en modelación. Es decir, lo importante no va a ser el ejemplo, lo importante va a ser qué potencialidades me muestra la modelación, qué cosas puedo hacer, qué cosas están limitadas con la herramienta que estoy utilizando. Y uno de los ejemplos, casualmente, efectivamente, trabajamos algo con Heiser y otros colegas sobre comportamiento. Entonces voy a dar un ejemplo de comportamiento. Ahí espero tocar las inquietudes que mostraron ustedes. Y por supuesto que si no las contesto adecuadamente, pueden levantar la mano y reclamar. En cualquier momento el chat está abierto. Si yo estoy haciendo la presentación, no puedo ver las preguntas. Entonces le pediría a Heiser o a Roxana o a quien nos pueda hacer favor, que si tienen el chat abierto me comuniquen las inquietudes que hubiera, porque cuando yo comparto mi pantalla no veo más que... En efecto, estaremos atentos, estaremos atentos. Súper, mil gracias, Roxana. Bueno, paso a compartir mi pantalla y empezamos con estos ejemplos
que lo que pretenden es ilustrar qué elementos de la modelación nos pueden ser relevantes o importantes. Espero que estén viendo mi pantalla. Como en sesión espiritista, Correcto. tengo que preguntar y algún espíritu de la red me contesta. Muchísimas gracias. Ok, entonces estamos modelando epidemias y la primera pregunta que uno se hace es, ¿y cómo le hago? Mencionábamos ayer que había distintas posibilidades. Iniciamos normalmente cuando hay epidemias con ciertas ideas muy generales, tenemos número de casos, tenemos la evolución en el tiempo, en cada país la gráfica es distinta, tenemos gente que tiene contactos con otros individuos y nos preguntamos, ¿y cómo le hago para modelar? Mencionaba yo ayer muy brevemente que contamos con diferentes herramientas. Contamos con 350 años de ecuaciones diferenciales, contamos con autómatas celulares, ecuaciones en diferencias, modelos basados en agentes, modelos computacionales, modelos estadísticos y puntos suspensivos, porque nos vamos a dar cuenta que algo súper importante es que la matemática no está terminada. Hay matemática que se tiene que desarrollar y se va a desarrollar para sistemas biológicos. Por ejemplo, las ecuaciones diferenciales con retardo en la física no se habían utilizado, ni se conocían, ni se le habían ocurrido a nadie. En el momento en que yo considero que, por ejemplo, dos personas, una susceptible y una infectada, se encuentran, yo digo, en ese instante ya la persona infectada es infecciosa, porque en los modelos igualamos normalmente infectado y infeccioso. Y resulta que no. Yo me puedo topar con alguien que tiene gripe el día de hoy y no me voy a sentir mal en las próximas horas. Va a ser hasta un buen rato después que yo me empiece a sentir mal y probablemente hasta un par de días después que empiece yo a ser infeccioso, con capacidad de infectar a alguien más. Entonces, ¿qué pasa? Que el proceso de infección no es instantáneo. Se necesitan ecuaciones con retardo, que son objetos matemáticos que pocas veces se estudian en la carrera. Son ecuaciones diferenciales bellísimas. Menciono una para algún matemático inquieto que siempre hay, que quiera saber. Por ejemplo, intenten resolver x' de t, o sea, la derivada de x respecto de t, igual a menos a por x en t evaluada en t menos 1. O sea, x' en t es igual a menos a por x en t menos 1. La derivada está evaluada en t, la función está evaluada en t menos 1. Y simplemente tratar de resolver eso, se van a dar cuenta que matemáticamente tienen trabajo para los próximos 3 años. Por ejemplo, nada más para dejarles la curiosidad, esa ecuación diferencial con retardo discreto es un solo retardo, súper sencillo y súper fácil. No está aquí en estos 7 puntos, las ecuaciones diferenciales con retardo no están aquí. Pero bueno, esa ecuación con un solo retardo discreto tiene la siguiente particularidad. Si resuelven, dependiendo de distintos elementos que no voy a mencionar ahorita, a menos que alguien nos pregunte, la solución se puede hacer negativa. La solución se puede hacer negativa. Y eso no se conocía hace 30 y poquitos años. Hace 40 años nadie conocía ese resultado y ahora lo conocemos. ¿Por qué? Porque son modelos que sirven en biología. Entonces, la matemática la dejo abierta porque se van a seguir desarrollando cosas. Bueno, vimos ayer con Heiser el modelo Kermack-McKendrick. Pues lo pongo aquí simplemente por completez de la presentación. ¿Y qué es lo que buscamos cuando modelamos con ecuaciones diferenciales? Bueno, pues buscamos una curva que depende del tiempo, vemos cuál sube, vemos cuál baja, vemos si los infectados se van a cero, ese tipo de cosas. Pero los modelos con ecuaciones diferenciales tienen varias restricciones, que son las que quiero destacar aquí. Digamos, cuando las resolvemos, como nos mostró ayer Heiser, este tipo de diagramas. Vemos que si ponemos los susceptibles en la horizontal y los infectados en la vertical, podemos ver que las curvas tienen ciertas características. En fin, no me voy a meter esto, lo platicó ayer muy bien Heiser. Pero lo que no nos platicó
porque no le va a dar tiempo y porque no era su propósito, es que las ecuaciones diferenciales tienen una restricción muy fuerte, muy, muy fuerte. ¿Qué quiere decir la velocidad de infección? ¿Qué quiere decir la tasa de infección? O sea, realmente son conceptos naturales. Si ya estudiamos matemáticas, podemos ver la velocidad de cualquier cosa, pero es un concepto matemático, no es un concepto que usted le pregunten a un biólogo o a un epidemiólogo, oye, ¿a qué velocidad te infectas? La respuesta va a ser no, yo no me infecto con cierta velocidad. Se infecta un cierto número de individuos. La infección es un proceso discreto. Yo no puedo infectar medio individuo, yo no puedo infectar un tercio de individuo, yo no puedo infectar instantáneamente. Yo infecto cuando estoy enfrente de individuos. Si no estoy enfrente de individuos, no infecto. Entonces, ¿qué quiere decir la derivada de S? Es decir, la derivada de S, ¿cómo interpreto la derivada de S? La verdad es que es un artilugio matemático. No hay derivada de S. S es una variable discreta. Entonces, fíjense nada más, porque yo no puedo tener 0.1 susceptibles. Yo no puedo tener 32.9 susceptibles. Yo tengo susceptibles que son cantidades enteras. ¿A quién se le ocurrió derivar cantidades enteras? ¿Cómo es que alguien dijo que es buena idea derivar cantidades enteras? O de infectados, o de retirados, o de susceptibles, da igual. ¿De veras crees que puedes derivar ese? ¿No te enseñaron en clase de cálculo que lo que se derivaba eran variables continuas? ¿Cómo estás derivando susceptibles? Espero que estas preguntas le inquieten a alguno, porque es la intención. Entonces, la pregunta es, ¿estoy cometiendo un error? Y la verdad es que no estamos cometiendo un error. La matemática es tan poderosa que podemos derivar algo que no es una variable continua. Podemos derivar una variable discreta. Y la podemos derivar porque para grandes números estamos pensando que el valor de S es aproximable por una variable continua. Hay, si lo quieren decir en términos de matemáticas, teoremas de inmersión. Teoremas de inmersión cuando un sistema discreto lo puedo ver como parte de un sistema continuo visto en cachitos. Es decir, yo puedo buscar la variable continua que mejor aproxima, la derivo, le hago todo lo que el cálculo me permite y luego me voy al sistema discreto. Y se vale cuando tenemos números suficientemente grandes. Cuando tengo números suficientemente grandes. Esto a los modeladores se les suele olvidar. Y cuando las soluciones se van cerca de los ejes, las siguen derivando. Por ejemplo, aquí la curva roja, la de los infectados, la sigo derivando. Terrible error, no la puedes derivar. Si tu I empieza a valer 80, 70, 60, 50, ya no la puedes derivar. Las hipótesis bajo las cuales formulaste el modelo no son válidas. Tus teoremas que te aproximan modelos discretos y continuos no son válidos. Entonces, cualquier modelo con ecuaciones diferenciales que tratara con número de individuos debería tener una franja cerca de los ejes que diga prohibido acercarse. Y si se acerca, tu modelo no sirve. Es como tomar un modelo poblacional. Déjenme mostrarles otro error que es obvio que es error y por eso nadie lo comete. Imagínense que tienen el tamaño de una población y lo describen con una exponencial. ¿Sí? Dicen esta, y puede ser la de cualquier país, ¿no? Pues la población del Perú debe crecer con alguna tasa entre 2.5 y 3% anual. Entonces yo puedo decir, bueno, dime cuál es la población del Perú en los próximos años. Y de hecho así se hace. Ustedes seguramente hacen censos cada 10 años y en los años intermedios se calculan interpolaciones o extrapolaciones cuando vienen desde atrás. Nacho, sí. ya hay una pregunta, te la puedo decir. Por favor, gracias, Lucia, muy amable. Dice Johnny Albitres, buen día.
¿será posible que ese I esté elevado al cuadrado tanto en la ecuación 1 y 2? Sí, comento en un momento más, de hecho era mi siguiente objeción. Era mi siguiente objeción. Muchísimas gracias, Johnny, por adelantarte a mi siguiente objeción. Voy a criticar las ecuaciones diferenciales para poder pasar a otras. No quiere decir que las ecuaciones diferenciales estén mal. Voy a decir en qué marco de referencia están bien o están mal. Si me permiten concluir mi ejemplo del crecimiento, regreso a esta pregunta, Johnny, muy interesante y muy bonita. Si yo digo el crecimiento de la población del Perú es de 2.5% anual, yo digo, pues mira, voy a resolver y la población en el año siguiente va a ser tal, dentro de 5 años tal, y a los 10 años hago otro censo y corrijo el dato, ajusto con los valores más actuales. Y alguien puede decir, oye, las ecuaciones diferenciales se resuelven para adelante y para atrás. ¿Qué tal que las resuelvo para atrás? Perfecto, la puedes resolver para atrás. Me puedes decir, resuelve hacia atrás, indícame cuándo la población era la mitad de lo que es hoy. Es un ejercicio que yo siempre le dejo a mis estudiantes. Resuelvan hacia atrás y díganme qué población tenía su país cuando ustedes nacieron. Entonces pongo mi edad, resuelvo hacia atrás y digo, ¡ay, qué curioso! Había menos de la mitad, o había un cuarto, o había 3/4, o había lo que fuera. Y es una pregunta que muy poca gente sabe. ¿Qué población de tu país es más vieja que tú y qué población de tu país es más joven que tú? Bueno, puedes hacer una muy buena aproximación con este ejercicio que les acabo de decir. Y está muy bonito, pero alguien se va más al extremo y dice, oye, vámonos para atrás para resolver cuando había 2 peruanos. Y todos resuelven con T hacia el pasado y dicen cuando hubo 2 peruanos y maravilloso, porque acaban de demostrar que Adán y Eva fueron peruanos. Y pueden decir en qué año, ¿sí? Y el paraíso, pues para todo el mundo era obviamente Perú, entonces no hay ninguna duda de que era el paraíso. Ahí están Adán y Eva, y lo único que están diciendo es que no saben utilizar sus ecuaciones diferenciales porque no puedo resolver para números tan pequeños. Entonces, primera observación, para aproximar variables discretas con variables continuas, tienen que ser números muy grandes, cuando por lo menos miles, de preferencia muchos miles. Si bajas a cientos, estás en terreno muy frágil y pasan cosas, lo voy a decir para los matemáticos, porque sé que a los matemáticos nos encantan todos esos datos inservibles, pero que podemos citar cuando alguien nos lo pregunta. Los teoremas de inmersión dicen que todo sistema discreto se puede meter en un sistema continuo, pero bajo ciertas condiciones tienes que duplicar la dimensión. Y eso te causa muchísimos problemas. Duplicar la dimensión te causa. No los puedes hacer la inmersión. Si las condiciones no son las correctas, no puedes hacer la inmersión en la misma dirección, en la misma dimensión, perdón, que es lo que estamos pensando. Bueno, otra queja de las ecuaciones diferenciales, justamente lo que Johnny nos decía. ¿Quién me dice que las infecciones son del tipo alfa por S por I? O A por S por I, o la letra que le pongan. Es una pregunta que todos los matemáticos se las compramos al libro que hayamos estudiado. Es que alfa por S por I mide el número de contactos. ¿Sí? A por S por I mide el número de contactos y ya me quedo contento y ya está. Y yo siempre les digo es que A por raíz de S por raíz de I también mide los contactos. Y para el caso, A por S cuadrada por I también mide los contactos. Y A por S por I cuadrada también mide los contactos. Y S cúbica y I a la 3 medios, todas esas miden los contactos. ¿Por qué estamos tomando S por I? Pues hay que estar conscientes de por qué tomamos S por I. No tiene que ser S a la potencia 1 e I a la potencia 1. ¿De qué va a depender? De algo que quienes hayan visto los modelos en Presa Depredador, a lo mejor tuvieron la oportunidad de verlos. Esencialmente, ¿qué me dice S por I? Quiere decir que si yo duplico la I, el efecto del número de infecciones se duplica. Si yo multiplico la I por 3, el efecto del número de infecciones se multiplica por 3. Eso quiere decir que el proceso es lineal en el número de infectados. Si yo duplico, triplico, multiplico por 10, el número de infectados se multiplica por la misma constante.
Y eso dice que el proceso es lineal. No todos los procesos son lineales. ¿Qué significaría que la S es 1? Pues otra vez fijo la I, cambio la S, y si yo duplico la S, el número de infecciones se duplica. Es decir, si hay el doble de personas a quien infectar, pues va a haber el doble de infecciones. Y esto a lo mejor en infecciones nos suena razonable, pero piénsenlo en presa depredador, que es el mismo término que se utiliza, aunque tenga otro signo. Yo digo que la presa depredador es el contacto de una S con una I. Les voy a seguir llamando S y no importa. Resulta que si un depredador se come una presa, el término SI es bueno, pero si los depredadores cazan en equipo y cazan de 2 en 2 o de 3 en 3, S cuadrada por I es mucho mejor, o S cúbica por I es mucho mejor. Entonces, volviendo a las infecciones, ¿cuándo tendría yo que poner S por I cuadrada? Cuando I solito tal vez no causa la infección, la carga viral, la carga parasitaria no es suficientemente alta. Entonces, si yo pongo SI cuadrada, significaría que un S debió encontrarse con 2 infectados para que la carga parasitaria, viral, bacteriana, lo que fuera, haya producido una infección efectiva. Entonces, en la vida real nunca es ni 1 ni 2. Si ustedes buscan los datos y ajustan, se van a dar cuenta que S es S a la M por I a la N. Y esos datos suelen estar cerca de 1, pero pueden llegar arriba de 1 y en ocasiones están por debajo de 1. Hay raíz cuadrada. De hecho, el término raíz cuadrada es mucho mejor para muchos modelos, mucho, mucho mejor. Y tiene otros efectos. Con Heiser hemos tenido oportunidad de estudiar algunos sistemas con S e I potencias diferentes, lo mismo en las otras ecuaciones, y aparecen fenómenos muy interesantes. Y lo que reflejan es que el fenómeno no necesariamente se llevó a cabo con un fenómeno lineal. Doble número de infectados, doble número de nuevas infecciones, doble número de susceptibles, doble número de nuevas infecciones. No, a veces es distinto, ¿sí? Piensen, por ejemplo, en el presa depredador, misma situación. Si yo multiplico los depredadores por 2, probablemente coman el doble de presas, pero si yo multiplico el número de depredadores por 1.000.000, pues simplemente no va a haber suficientes presas, entonces no se va a multiplicar por 1.000.000 el número de nuevos contactos. ¿Por qué? Pues porque no hay suficientes presas o suficiente espacio para que los depredadores las encuentren. Un ejemplo que yo utilizo y que les comparto con todo gusto porque creo que es útil, es pensar en los susceptibles y en los infectados como pelotitas en una caja. Piensen en una caja grande que tienen pelotitas azules, que son los susceptibles, y rojas, que son las infectadas. Y la A les dice a qué velocidad sacuden la caja, con qué intensidad sacuden la caja. Y entonces yo les pregunto cuántos golpes hay entre una pelotita azul y una pelotita roja. Bueno, pues depende de la velocidad con que estés sacudiendo la caja, si eso es la A o alfa. Y, oye, y si duplico el número de pelotitas azules, pues yo esperaría que se duplique el número de contactos entre pelotitas azules y rojas. Hoy si duplico el de las rojas, pues también yo esperaría que se duplicara el número total de contactos entre azules y rojas, siempre y cuando haya suficiente espacio y siempre y cuando no empiece a haber tantas pelotitas de un color que las otras les estorban. Imagínense que ya hay tantas pelotitas azules que algunas azules ya están rodeadas de azules, pues no le van a poder pegar a ninguna roja, van a bailar con las azules. Esos fenómenos de saturación se reflejan en las potencias que tiene la S y las potencias que tiene la I. Podrían tener términos inclusive en denominadores. Eso también lo hemos utilizado mucho en modelación. En fin, entonces ya me pasé demasiado tiempo criticando las ecuaciones diferenciales. Me encantan y es lo que hago, entonces tampoco tengo que criticar en exceso. Lo que quería era denotar sus limitaciones. Variable continua para valores pequeños no sirven y tengo que tener mucho cuidado como modelo, qué términos incluyo. Otro que es común a todas las formas de modelación es qué variables elijo. ¿Sí? Aquí yo decidí susceptibles y
Y ya en preguntas previas nos dijeron, ¿y qué tal que los susceptibles no son todos iguales? Bueno, efectivamente, aquí los susceptibles son todos iguales todo el tiempo. Entonces, fíjense qué grave. Todos los susceptibles son iguales. Yo les pregunto, ¿se comportan ustedes ante el COVID exactamente igual como se comportaban en enero del año pasado? Y la respuesta es seguramente no, a menos de que sean de los que niegan la existencia del virus y complots gubernamentales y esas cosas, en cuyo caso no voy a entrar a discutir con ustedes, pero si son del resto de la población, van a tener un comportamiento más cauteloso, más medido, más cuidadoso. Tal vez ya nos dan la mano, tal vez saludan con el codo, tal vez saludan con los nudillos, en fin, a lo mejor se quedan en su casa y están paranoicos. Bueno, déjenme continuar. Ups. Bueno, esto ya lo decía. Bueno, otra manera de modelar, y lo vimos en la presentación anterior de manera muy bonita, es los autómatas celulares. ¿Qué es un autómata celular? Piensen simplemente en una cuadrícula, puede ser como la de la izquierda o como las que están denotadas del lado derecho. Son cuadrículas irregulares, pero finalmente cualquier pedacito que yo vea lo puedo cuadricular. ¿Y qué le hago a esta cuadrícula? Bueno, la cuadrícula la pienso como lo que me haga falta. Por ejemplo, la puedo pensar como individuos. Entonces puedo pensar que un cuadrito es verde si hay un individuo susceptible, puedo pensar que hay un cuadrito rojo si el individuo es infectado. Si tengo más categorías, puedo poner más colores, como las gráficas del lado derecho, pero finalmente cada cuadrito lo estoy pensando como un individuo. En casos extremos lo puedo pensar como una casa, no como un individuo. Lo puedo pensar como una ciudad y entonces entro a modelos metapoblacionales, que tampoco mencioné en la lista anterior, pero ahí están en la lista en los puntos suspensivos. Son muy interesantes los modelos metapoblacionales porque tenemos una dinámica al interior del cuadrito y luego dinámicas entre cuadritos. Bueno, no nos vamos a detener ahorita. Vamos con el autómata celular. El autómata celular cuadricula el espacio de estudio, identifica la variable, por ejemplo, aquí tengo susceptibles infectados, y después identifica con quién interactúo. Abajo a su izquierda hay una cuadrícula y digo que el cuadrito de subíndices XY interactúa con esos vecinos que están ahí. En una presentación que en un momento les voy a compartir de María Esther, una estudiante mía que se acaba de graduar, va a estar más especificado que no todas las vecindades deben ser de este tipo, pero aquí la idea es simplemente poner qué es un autómata celular. Un autómata celular es una serie de celdas en las que cada celda representa a un individuo de interés de mi sistema. Si yo decidí que eran seres humanos en una epidemia, bueno, son individuos. Puedo tener cuadritos vacíos donde no hay individuos. Puedo tener cuadritos donde hay individuos susceptibles, cuadritos donde hay individuos infecciosos y cualquier otra clase que me haga falta. ¿Y quién es mi sistema dinámico? Bueno, yo voy a decir que el tiempo es discreto, mi variedad es justamente la cuadrícula con todos los posibles estados que puede tomar cada uno de los cuadritos, y la regla de transición o la acción del grupo sobre esta variedad sería cómo evoluciona esto. Y esto evoluciona de maneras muy, muy variadas. Quiero hacer aquí una pequeña pausa para compartirles ¿dónde lo tengo? Ay, Dios mío. Según yo estaba aquí, pero si me dan 2 segundos. Voy a buscar el juego de la vida, el Game of Life. Aquí está, no. Ay, por haberle puesto Play Game of Life. Este es. Espero que sigan viendo mi pantalla. Esto es un juego que inventó John Conway hace muchos años y simplemente es un perfecto ejemplo de autómata celular. Aquí hay varios puntitos amarillos, ¿sí? Aquí hay varios puntitos amarillos. Yo puedo quitar y poner puntitos amarillos
y doy la regla con la cual estos puntitos amarillos van a evolucionar. Por ejemplo, voy a poner aquí 4 puntitos y los voy a dejar solitos. Voy a poner aquí 2, voy a poner aquí 3 y voy a dejar evolucionar este sistema. La regla, se las explico en un momento, no es muy relevante, pero lo voy a decir, evoluciona, cuadritos amarillos, díganme una unidad de tiempo. Después, ¿qué les va a pasar? Aquí tenemos el cuadrito, aquí tenemos 3, aquí 2 y aquí una mancha irregular. Y aquí le voy a picar que avance al siguiente. La de la derecha desapareció, la de 3 se hizo de 4 y la de 4 quedó igualita. Y le puedo decir que sigue evolucionando y empieza a hacer cosas. Y fin, se detuvo en varias manchitas, ¿sí? Este semáforo, de hecho estas figuras ya tienen nombre, ya se han estudiado muy bien. Este es un autómata celular con 3 puntos fijos y una solución periódica, ¿sí? Ahí le estoy dando que continúe, le voy a decir que se vaya, y ahí va solito. Ese es el autómata celular. Yo puedo venir y decir, a ver, le voy a hacer la maldad de poner un puntito más allá adentro, a ver qué pasa. Y cambié el semáforo y lo desaparecí. Le puedo hacer la maldad a este cuadrito y le pongo un punto ahí al lado. ¿Sí se fijaron lo que pasó cuando le puse este punto? Ahí va. Le pongo ese punto y le digo evoluciona. Y ¡pum! Lo convirtió en un pescadito. Ahora le voy a poner el punto a este, pero se lo voy a poner a un lado. A ver qué hace. Lo convirtió en otra cosa. Y entonces puedo estudiar lo que se me antoje, ¿sí? Y ver cómo evoluciona. Y algunas figuras evolucionan, algunas se mueven, si se fijan, algunas se puede ir desplazando. Esta se ha ido desplazando hacia la derecha levemente hasta que se extingue. Entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, nos dice que los autómatas celulares son figuras interesantes, muy complejas, muy complejas. Aquí a la derecha está un autómata celular con diferentes clases y dice uno, wow, pueden hacer casi lo que se les pegue su gana. Sí, pero son muy realistas. ¿En qué sentido? Yo puedo decir, por ejemplo, cuando hacemos un modelo con autómatas celulares, vamos a pensar que lo hacemos para la ciudad de Lima. No solamente estoy diciendo que cualquier ciudadano de Lima se codea con cualquier otro ciudadano de Lima todo el tiempo. Imagínense qué caos iba a ser si todos estuvieran codeando con todos todo el tiempo, como pelotitas en una gran caja. Eso es una simplificación que las ecuaciones diferenciales son tan maravillosas que soportan, porque valores promedios reflejan muy bien el comportamiento de ciertas situaciones o de ciertos fenómenos. Pero hay circunstancias en las que el efecto local es muy importante. ¿Cuándo uso autómatas celulares? ¿Cuándo se recomienda utilizar autómatas celulares? Cuando los efectos locales se sospeche que son relevantes. En un momento que les muestre yo el trabajo de María Esther, vamos a ver algunos efectos locales claramente gritan por una modelación con autómatas celulares, porque la ecuación diferencial tomaría promedios y diría en la ciudad hay tantos, sí, pero en alguna parte de la ciudad hay más que en otros. Entonces mi autómata celular lo va a captar mucho mejor. Entonces, si tienen heterogeneidades, pueden decir estos individuos se mueven más, estos individuos se mueven menos. Por ejemplo, un infectado probablemente se mueve menos que un susceptible, a menos otra vez de que se sienta Superman y sea de los que no usan tapabocas y estas cosas, ¿no? Pero yo esperaría que un infectado se desplace de manera distinta, simplemente pues porque se siente mal, a menos de que fuera asintomático. Entonces, aquí empiezan a entrar varios elementos. Si yo considero que los valores promedios son buenos, puedo trabajar con una ecuación diferencial. Si pienso que hay heterogeneidades espaciales o de comportamiento o de características biológicas, o si me voy todavía más al extremo, imagínense que aquí en este autómata celular que representa una ciudad,
yo tuviera una línea de, no sé cómo le llaman en cada ciudad, es distinto, Metrobús o el autobús del Milenio, cualquiera de estas invenciones que se han fabricado en nuestras capitales en los últimos años. Hay una línea en la que todos los que están fuera de esa línea se desplazan a esa línea, se mueven y van a otro lugar. Entonces van, por ejemplo, a lugares que se llaman escuelas, van a lugares que se llaman universidades, van a lugares que se llaman oficinas. Entonces yo podría en un autómata celular poner que cierto sector de los individuos no solamente tiene interacción con sus vecinos físicamente cercanos, sino tiene contacto con un punto lejano que le puedo llamar centro comercial, que le puedo llamar cine, que le puedo llamar oficina o escuela, y puedo decir que con una cierta probabilidad se queda en su casa, pero que una cierta probabilidad es la que me determina que pueda haber ido al supermercado o que pueda haber ido al centro comercial. Entonces el automata celular se vuelve tremendamente realista, porque aunque siga utilizando valores promedio para ciertas cosas, yo puedo decir la persona va en promedio una vez a la semana al súper, o va 5 veces por semana al trabajo, o va 5 veces por semana a la universidad. Eso no se podría modelar fácilmente con ecuaciones diferenciales. Entonces, tengo una herramienta poderosísima en los autómatas celulares. Entonces, ¿cuándo tenemos que mantener en la mente la posibilidad de un autómata celular? Regresaré en un momento más a ello, pero cuando haya heterogeneidades espaciales, cuando no todo mundo interactúe con todo mundo y el tomar valores promedios considero que no es buena alternativa. Entonces puedo meter autómatas celulares con radios de interacción con vecinos en distintas magnitudes. O cuando tengo barreras físicas o sitios físicos que atraen a la gente o que repelen a la gente. ¿Sí? Por ejemplo, hay gente que no quiere ir a los hospitales porque hay COVID. Bueno, hay gente que quiere ir a los centros nocturnos porque hay potenciales parejas. Hay gente que quiere ir a los cines porque hay entretenimiento. Hay gente que quiere ir a los centros comerciales porque le gusta que le quiten su dinero, etc. En esos casos, los autómatas celulares son buenísimos. Las ecuaciones en diferencias no voy a entrar con gran detalle, pero Heiser va a platicar con más detalle de esto. Son simplemente suponer que mis variables son las mismas. Aquí estoy proponiendo solamente susceptibles e infectados, ¿sí? Y estoy suponiendo, aquí está el sistema dinámico del lado derecho, que la evolución es en tiempo discreto, ¿sí? A veces el tiempo continuo me mete en conflictos, pero el tiempo discreto es una mejor representación. Entonces puedo poner que los susceptibles en la siguiente unidad de tiempo depende de los susceptibles que había una unidad de tiempo antes por la diferencial en el paso del tiempo que estoy tomando, que podría ser 1, por estos términos que son tasas de contagio, número de infectados, número de susceptibles, puedo poner también potencias, la que haga falta según lo que la biología me diga. Y aquí estamos suponiendo que el sistema es SIS, entonces hay recuperación. No voy a meter en detalle, es simplemente el análogo totalmente a las ecuaciones diferenciales en la formulación modular del sistema, no en la dinámica. Los sistemas dinámicos discretos son terriblemente más complicados que los sistemas dinámicos continuos. ¿En qué sentido complicados? Bueno, déjenme darles un ejemplo. Si yo les digo, denme un sistema de ecuaciones diferenciales que presente caos o que presente comportamientos cuasi periódicos o que presente comportamientos extraños, ¿sí? O un atractor extraño, por ejemplo, les digo, denme un sistema de ecuaciones diferenciales con sistemas muy extraños, con atractores extraños o con dinámicas complejas. Bueno, pues el modelo de Lorentz para la predicción del clima es el que nos vendría probablemente a la mente para aquellos que lo conozcan. El modelo de Lorentz es el de un atractor extraño que tiene forma de mariposa y las órbitas son conjuntos densos sobre conjuntos, son densas sobre conjuntos de dimensión fractal muy extraña, etc. Son cosas complicadas, pero se necesitó dimensión 3.
En ecuaciones en diferencias, el caos se encuentra en dimensión 1. Hay sistemas de ecuaciones en diferencias que presentan caos en dimensión 1. De hecho, la logística discreta presenta comportamiento caótico. La logística discreta tiene comportamiento caótico. Entonces, la logística discreta no tiene nada que ver con la logística continua, miden cosas distintas. Uno mide la velocidad con la que cambia y otro mide cuánto sobrevive a la siguiente unidad de tiempo. Son dos cosas distintas. Nunca cometan el error de pensar que el análogo de la logística continua es la discreta logística. No, para nada. Las logísticas son totalmente distintas. La discreta es capaz de presentar caos, la continua jamás. De hecho, la continua es aburridísima, pero bueno. Entonces, las ecuaciones en diferencias, Heiser nos va a dar un par de ejemplos, se pueden calcular un montón de cosas, son muy poderosas, se parecen mucho a las ecuaciones en diferencias, quitan los problemas de la variable continua, meten la dificultad matemática de las ecuaciones en diferencias. ¿Cuántos años tenemos de ecuaciones diferenciales? 350 años de ecuaciones diferenciales, teoría. Tenemos nombres más o menos conocidos como un tal Poincaré, Bendixson, Dulac y gigantes de esa categoría. Alguien cuéntenme cuántos cursos llevó de ecuaciones en diferencias en su licenciatura. Alguien dígame dónde en la biblioteca buscaría un libro de ecuaciones en diferencias. Alguien dígame qué libro conoce de ecuaciones en diferencias. Y la respuesta en la mayoría de los casos probablemente va a ser: nunca llevé un curso de ecuaciones en diferencias, no tengo idea dónde encontrar un libro y probablemente nunca las había utilizado, excepto si trabajo en biomatemáticas. ¿Sí? No hay una clasificación en las bibliotecas, sin importar cuál sea el sistema que utilizan. Es curioso, no hay un espacio. No caben ecuaciones diferenciales, porque no son ecuaciones diferenciales, no cabe en álgebra porque no son matrices, no cabe en sistemas dinámicos porque eso está en topología, no cabe en geometría porque dónde cabe nadie sabe. Van a encontrar algunos libros en topología, por ejemplo, hay un libro muy bonito que se llama Complex Dynamical Systems de Vanel. Está en topología porque es chaotic Dynamical System. Sistemas dinámicos caóticos. Entonces lo que les interesó fue el caos y lo pusieron en topología. En QA 610 se utiliza la clasificación del Congreso. Pero puede ser que lo encuentren en álgebra. Puede estar en QA 188 porque alguien pensó que era teoría de matrices. Puede ser que alguien lo ponga en QA 154 porque pensó que era álgebra abstracta. Puede ser que alguien lo ponga en donde quieran, o sea, no va a estar en ningún lado que se les ocurra, y además hay muy poquitos. Aquí en la biblioteca tenemos por lo menos 30,000 libros, y de ecuaciones en diferencias no hay ninguno. Eso les da una idea de lo difícil y lo nuevo que son las ecuaciones en diferencias. No se han estudiado mucho, se sabe muy poco de ellas. En biomatemáticas las hemos empezado a estudiar, las matrices de Leslie, las matrices de distintos sabores, hasta las matrices de la siguiente generación que nos platicaba Heiser son interesantes. Entonces hay muchos problemas biológicos que han dado origen a que se estudien mejor las ecuaciones en diferencias. Entonces, si le quieren entrar, un terreno maravilloso, fructífero, hay muchos resultados que encontrar. No me voy a meter más. Heiser nos va a hacer favor de platicar algo más. Quiero cambiar a un tema que tiene un poquito que ver con lo que Johnny nos hacía favor de preguntar hace un rato y con lo que Heiser nos decía de la pregunta al inicio. Estudiamos alguna enfermedad y resulta que simplemente con el tapabocas, si alguien se identifica aquí, espero que sea con el de la izquierda, arriba. Si no ven su imagen aquí, intenten adherirse a alguna de las que están aquí. Basta con que elijan una, de preferencia la de arriba a la izquierda. Pero bueno, ¿por qué es relevante esto? Porque les decía yo que no todos los susceptibles son iguales. Y no son iguales ni entre sí,
como sugiere este dibujito, ni son iguales en el tiempo. Entonces, el ejemplo que quería yo comentar es justamente este ejemplo que David Benítez empezó a estudiar hace varios años antes de que COVID existiera. De hecho, David ya tiene su tesis escrita y se va a graduar próximamente del doctorado. Y bueno, este fue uno de los modelos que él estudió. ¿Qué representa este modelo? Fíjense, a pesar de todo lo que dije de las ecuaciones diferenciales, regreso a ellas. ¿Por qué? Porque tenemos 350 años de teoría. Entonces podemos hacer un montón de cosas. Y después me voy a regresar a autómatas celulares. Eso es lo que... Ahí viene la conexión. Y para que vean qué puede dejar pasar por alto las ecuaciones diferenciales. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos, creo que todavía bien. Aquí qué postulo. Un sistema solamente con susceptibles infectados, así de simple. Susceptibles infectados, nada más. Pero digo que los susceptibles vienen en dos sabores. Los susceptibles normales y los susceptibles cautelosos. ¿Qué quiere decir susceptible cauteloso? Bueno, pues un susceptible normal es ¿verdad? No usábamos tapaboca y nadie decía nada y todo el mundo saludaba de beso, feliz, a veces un beso, a veces dos, pero después vino el COVID y nos empezamos a mezclar algunos para acá, otros para acá, otros para acá. Y entonces hay susceptibles que podríamos llamar cautelosos. ¿Qué son los susceptibles cautelosos? Bueno, van a ser susceptibles para los cuales la tasa de infección, beta 2, es un poquito más pequeña que beta 1. ¿Sí? O sea, me infecto menos. ¿Por qué? Pues porque uso tapabocas, porque puede ser alguna otra conducta, puede ser simplemente me quedo en casa, puede ser guardo distancia, puede ser no voy a los antros, lo que ustedes quieran. Aquí valdría lo mismo que nos decía Johnny, poner potencias. Queremos el caso más sencillo. Este es un principio que se le atribuye a Einstein y decía, todo modelo matemático debe ser lo más sencillo posible, pero no más sencillo. O sea que es una afirmación sabia porque te dice todo y no entiendes nada. Lo más sencillo posible, pero no más sencillo. Entonces pensamos que lo más sencillo posible era tomar contagios con respuesta lineal en cada una de las variables. Lo relevante es que beta 2 es más chiquito que beta 1. Y luego, ¿qué son estas? Pues fíjense que aquí una cierta cantidad de los S1 están llegando de la clase S1 a la S2. Estos son simplemente los que se están convenciendo de que hay que dejar de ser normal y convertirse en usuarios de medidas de protección. ¿Sí? ¿Y cómo lo hacen? Pues con alguna cierta función que depende de I, es decir, si es enero del año pasado, pues, sigo haciendo lo mismo. Es febrero, hay poquitos infectados, sigo haciendo lo mismo. Viene marzo y abril y me dicen que hay un montón de infectados. Entonces, como función de los infectados, transito a la clase cautelosa. ¿Sí? ¿Qué estamos postulando para una función C1? Pues una de estas curvas sigmoidales. ¿Sí? Simplemente una sigmoidal. ¿Cómo empieza la sigmoidal? Al inicio muy abajo y de repente sube y se va a un valor límite R. Entonces, lo que esto estaría simulando es que si hay poquitos infectados, no les hacemos caso, pero llega un momento crítico, que es lo que representa este I sub m abajo, que me dice cuando ese valor I sub m se acerca, de repente empezamos a tomarlo en serio y llega un momento en el que el 80-90% de la gente usa el cubrebocas. Hay otros que prefieren no usar el cubrebocas, tampoco el cerebro, pero eso es decisión personal, y se pasan a la clase de los cautelosos, donde tienen una probabilidad menor de infectarse. ¿Sí? Pero también hay cautelosos que vuelven a la clase normal. ¿Por qué? Pues porque ya me cansé de usar el tapabocas, es un fastidio. Hace mucho que no abrazo a mis amigos, hace mucho que no les doy beso a toda la persona que saludaba yo de beso, hace mucho que no voy al salón de clases, ya estoy fastidiado, yo ya quiero volver al mundo como era antes. Y entonces me fastidio y dejo de utilizar mis medidas de protección. Por ejemplo, una de ellas es esta, pasan de aquí para acá. O ya se cansaron y no pueden respirar, entonces pasan de aquí para acá.
Entonces hay quien pasa de aquí para acá, hay quien pasa de aquí para acá, hay quien pasa de aquí para acá. O no solamente con cubrebocas, puede ser en conductas de protección, ¿sí? Nos daban gel y ya el gel ya se nos olvidó, ya no usamos el gel. Y los tapetitos sanitizantes, que por cierto no sirven de nada, ya me cansé de usarlos. Y pues eso de que ya no saludo de beso, aquí mis colegas, por ejemplo, me encantó, me encontré recientemente un par de colegas en el pasillo con cubrebocas y se encontraron y claramente bajaron el cubrebocas, saludaron de beso a la otra persona y se lo volvieron a poner. Entonces, bueno, pues están otra vez aquí, ¿verdad? En los que da lo mismo que no traigas cubrebocas y te lo quitas para saludar de beso, pues a todo dar. Encomiéndate al santo de tu preferencia. Esa es la simpleza de este modelo. No dice nada más. Los infectados llegan de las dos clases, unos con una tasa, otros con la otra, y se recuperan en un tiempo promedio, uno entre gama, como nos platicaba Heiser ayer. Entonces, simplemente me infecto y me recupero. Alguien puede decir, oye, ¿esto qué enfermedad es? Cuando empezamos a trabajar esto con David hace varios años, 4 para ser exactos, no había COVID, entonces simplemente quisimos tomar el ejemplo más sencillo. ¿Qué le haces a los modelos? Pues le encuentras puntos fijos, le calculas el R0. El R0 se pudo calcular, aunque es terriblemente complejo. Los puntos fijos fue algo muy complicado y quiero detener un segundito para que vean cómo una pequeña complicación aquí nos puede generar una gran complicación en la dinámica. Y estamos en las ecuaciones diferenciales, ni siquiera en las ecuaciones en diferencias. ¿Qué pasa en un modelo común y corriente? Nos platicaba Heiser ayer. El parámetro R0 lo pongo aquí en la horizontal. Esta R0 yo la puedo mover de manera, cambiando los parámetros, de tal manera que esté por debajo de 1, por arriba del 1. Cuando está por arriba del 1, por debajo del 1, el único punto de equilibrio es el trivial, el 0. Aquí está la I de equilibrio. Este es el 0, nivel 0, no hay infectados. Cuando el R0 sobrepasa el 1, empieza a haber un valor de equilibrio que se hace cada vez más grande conforme la R0 aumenta y entonces llega a tomar valores preocupantes. Esto es lo que se llama un nivel endémico. Justamente no fue el primer trabajo que lo mostró, pero el trabajo de Cripps y Velasco que mencionaba Heiser ayer, del 2000, da un ejemplo muy fácil, muy bonito, por el cual, dada el efecto de la vacuna, que no es efectiva 100%, que era lo que alguien me preguntaba ayer, la vacuna no es 100% efectiva. Bueno, el hecho de que la vacuna no sea 100% efectiva crea un fenómeno matemático muy interesante, que este punto de bifurcación en el 1 que iba hacia adelante se convierte en un punto que bifurca hacia atrás. Y eso tiene consecuencias epidemiológicas muy fuertes. Esta consecuencia epidemiológica en particular es que anteriormente, cuando yo estaba aquí y me dice quiero eliminar la infección, me decían, bueno, pues mira, tú logras reducir tu R0 y cuando hayas reducido tu R0 vas a estar aquí. ¿Y qué crees? Que como este sistema es estable, toda condición inicial por acá se va a ir para abajo y la infección va a desaparecer solita, ¿sí? Tú deja que el sistema actúe, baja tu R0 por debajo de 1 y las cosas se simplifican. Pues, ¿qué crees? Que si estás aquí y bajas tu R0 por debajo del 1, sí, las cosas mejoran, pero no vas a desaparecer la enfermedad. Tienes que irte mucho más allá del 1 a un R0 crítico, que normalmente es difícil de determinar y que además cuesta mucho más trabajo, dinero y esfuerzo. Y hasta entonces vas a poder eliminar. Entonces, este fenómeno de bifurcación hacia atrás que se descubrió en los 90s fue muy poco deseable, fue terrible, todo el mundo le estaba dando vuelta al asunto, y justamente lo que demostró el artículo de Cripps que mencionaba Heiser ayer, era que había sistemas súper sencillos y que bastaba una vacuna que no fuera 100% efectiva, y no hay vacuna 100% efectiva, que se iban a presentar estos fenómenos. A partir de los 90, todo el mundo ha encontrado este fenómeno abajo de cualquier piedra. Y entonces nosotros dijimos, si este es nuestro modelo, vamos a ver si tiene este comportamiento. Y la respuesta fue que Santa Claus nos favoreció enormemente. Veo que hay 5 preguntas en el chat, nos menciona Heiser cuando sea relevante. Y lo que nos trajo de regalo Santa Claus es
que este comportamiento sí aparecía y otros más. Se los muestro aquí. Estos eran los comportamientos que encontramos en el modelo de David. Este que está aquí, el número 6, es el de bifurcación hacia atrás. El 1 es el que uno conocía normalmente. Y estos dos, digamos, este fue el que se descubrió en los de Kermack y McKendrick, básicamente, o de Ross McDonald. Y este se descubrió en los 90s y resulta que este sistemita sencillo tiene toda esta selva de... ¿Y por qué son graves? Bueno, pues porque estas ramas de aquí que todavía no hemos podido demostrar su estabilidad matemáticamente, pero sí computacionalmente, nos dice que si yo estoy aquí y reduzco el R0, se va a venir hasta acá y va a caer por aquí. Y si vengo por aquí, se va a ir para acá. Es decir, hay el fenómeno de histéresis a la derecha del 1, pero existe también el fenómeno a la izquierda del 1. Acá está. Existe el fenómeno de histéresis a la izquierda del 1. Existe todo tipo de selvas y diagramas raros. Entonces, un modelito tan sencillo como este dio una riqueza espectacular en las ecuaciones diferenciales. Y entonces, aquí está en este sistema, ¿qué ocurre cuando? Me voy a regresar para que vean quién es S y quién es I sub M. Me voy a regresar varias láminas. Esta es la S, es el exponente de la sigmoidal, y esta es la I sub M, el punto que podríamos llamar de alarma. El punto es el punto de inflexión de la logística, que es el momento en el que la gente se comporta en forma de alarma. ¿Sí estamos bien hasta aquí? Eso es la S y esto es la M. Y voy a ver como función de la S y de la I sub M cuándo se presenta cada uno de estos comportamientos. Cuándo se comporta. Porque, por ejemplo, si mis parámetros, aquí tengo un montón de parámetros. ¿Sí? Está beta 1, está beta 2, está la gamma, están los parámetros de la C. La C2 la pusimos constante en esto para no meter ruido. Y quiero ver mi parámetro S y mi parámetro IM. O sea, si yo le voy a decir a la autoridad de salud, cámbiale a esto, quiero ver cuál es el efecto. ¿Sí? Porque no sé en cuál de estos diagramas estoy y qué tal que estoy en este y por bajar la R0 me paso a este. O sea, podríamos pasar de este a este, o podemos pasar de este a este, o podríamos, qué sé yo. Entonces, eso quisimos analizar aquí. Entonces dijimos, bueno, aquí está el plano fase S y sub M, ¿qué comportamientos queremos? Fíjense, el 1 es el bonito, ¿no? El 1 es el bonito, es el que estoy aquí. ¿Cuál es el más feo? Híjole, pues hay un montón de feos. El 2 es feo, el 3 es feo, el 4 es feo, el 5 es feo, el 7 es feo. O sea, el feo, el bonito es el 1, pues ya no tan feo, aunque en los 90 resultó ser horripilante, el ya no tan feo es el 6. Entonces, con el 1 y el 6 puedo vivir, pero yo quiero llegar al 1, aunque tenga que pasar por el 6, y todos los demás no me gustan. El peor, pues pueden ser el 7 y tal vez el... Híjole. 7, 2, 4 y 5. Aunque el 3 también está horrible. Pero bueno, todos estos son feos. Lo que no es 1 y 6 son feos. Entonces, ¿cómo me salgo? ¿Cómo llego al 1? Pues imagínate que estás aquí, estás en 6. Pues si quieres llegar al 1, no le subas a la I sub M, porque fíjate por dónde pasas. Pasas por todos los demás. Entonces, ¿por dónde me voy? Pues te conviene reducir S, subir I y luego aumentar S. Si estás acá, está fácil, simplemente sube la I. Si estás acá, también sube la I. Aquí también te sube, pero hay otros en los que no te conviene. Por ejemplo, en la 7. Uy, no sé si me convenga. Tengo que ver todas estas situaciones, cuál es la buena o cuál es la mala. Entonces, no importa el detalle exacto, lo que quiero es que se den cuenta que cuando tengo un sistema, mi objetivo final es controlar la enfermedad. Es decir,
lograr que las cosas se vayan a I igual a 0. Y normalmente en los 80s, 90s nos decían, pues calcula R0, ve de quién depende y haz lo que sea más chiquito hasta que esté por debajo del 1. En los 90 nos dijeron, cuidado si aparece este monstruo. Y ahorita lo que estamos viendo es que hay un montón de monstruos. Y estos son simplemente, si aquí hay 7 diagramas y uno es bueno, pues hay 6 monstruos. Este modelito te da 6 monstruos. ¿Cuántos otros monstruos te darán otras circunstancias y de qué te debes cuidar? Bueno, pues no sabemos, entonces en eso está trabajando David. El simple hecho de que alguien cambie su comportamiento. Nacho, Sí. Alguien levantó la mano, pero ya bajó la mano. Pensé que quería comentar algo. Por favor, Los demás no se chiven, déjenme saber que hay alguien despierto. Quien levantó la mano, si no fue por accidente, con toda confianza escríbanos la pregunta en el chat. Si tienen inquietud o si dije algo que no está de acuerdo, por favor. Ok, los demás son comentarios de aplicaciones de las ecuaciones en diferencias. No son preguntas, Nacho. ¿Comentarios sobre los que debo saber o comentarios sobre... Bueno, dicen que las ecuaciones en diferencias se aplican en economía. Es correcto, muchas técnicas de gracias. análisis numérico. ¿También qué, perdón? El que aparecen método de Euler y algunos esquemas numéricos. Es absolutamente correcto. Las ecuaciones en diferencia son una manera, así como decía yo que los modelos discretos se pueden encajar en los continuos, la manera de resolver las ecuaciones diferenciales, sean ordinarias, parciales o integrales o funcionales, es pasando por sistemas de discretización, así se llama el proceso. Entonces, de hecho, muchas de las cosas de ecuaciones en diferencias también las van a encontrar en métodos numéricos. O sea, si se van a la biblioteca en la sección de métodos numéricos, ahí van a encontrar ecuaciones en diferencias, aunque no tuvieran que ver con ecuaciones, porque el bibliotecario no tiene idea, ve ecuaciones y dice, estas suenan a métodos numéricos, va para allá. Entonces, sí, son una herramienta muy poderosa y al igual que las ecuaciones diferenciales se utilizan en economía, se utilizan en un montón de lugares. En economía son bastante naturales, igual que lo deberían ser en biología, porque la unidad de tiempo en la que observamos ese tipo de fenómenos es con periodicidad diaria o semanal o anual. Entonces aparecen de manera muy, muy natural. De hecho, casi cualquier modelo biológico va a tener su contraparte en economía. Este modelo, por ejemplo, si yo digo aquí, estoy pensando en infección, puede ser en infección de una enfermedad, pero infección realmente es compartir un comportamiento. Entonces aquí se podría tratar de una innovación, ¿sí? O sea, alguna idea, el uso de alguna tecnología, el uso de alguna metodología. Entonces puede ser que la gente se contagie y empiece a usar esa tecnología. No sé si se acuerdan, pero hace muchos años, en los negocios la gente tenía una cajita con el dinero y te daba el cambio. Ahora no van a cualquier negocio y hay una computadora de por medio antes de que te den el cambio. Y les puede pasar con... ¿Perdón? Bueno, cuando termines te digo 2 preguntas que acaban de escribir. Gracias, muchas gracias. Por ejemplo, yo fui alguna vez a una tienda y quise comprar algo que costaba 37 pesos, pagué con 50 y me dijo la señorita, es que no le puedo cobrar porque no tenemos luz y la computadora se apagó. Le dije, bueno, dame el cambio y después cuando venga la luz usted registra, yo no necesito el ticket. Me dice, no, es que tengo que verificar cuánto le tengo que dar de cambio, si no, no puedo. Entonces, sin luz no me podía dar el cambio de 37 para 50. Pero las preguntas, ¿cuáles son, Heiser, por favor? Jorge M. Ruiz dice, ¿puede repetirnos la interpretación del diagrama de bifurcación? La diferencia entre la línea punteada y la línea continua. Y la segunda pregunta, Nacho, que tiene que ver con lo que está ahorita ahí en la diapositiva es, en la expresión de R0, ¿la constante R2 es positiva? Gracias. No expliqué, explico primero esta segunda parte. Lo que hicimos fue calcular el R0 del sistema si la segunda clase no existiera. Y le llamamos R1.
y luego calculamos el R0 si esta clase no existiera y le llamamos R2. Entonces R2 es el R0 de la clase S2 si la primera no existiera. Y el R1, que aquí no ven porque hicimos una manipulación algebraica para desaparecerlo, sería el R0 del sistema si la clase 2 no existiera. Entonces sí, son positivas, son constantes positivas y son básicamente el R0 de la subpoblación. Nacho, sí. Hay otras dos preguntas que tienen que ver con lo que estás diciendo ahorita. Venga, por favor. Una dice, si R0 es mayor que 1, nos indica que hay una inestabilidad en el punto de equilibrio. Y la otra es, el modelo que está planteado, ¿cuánto tiempo podría predecir? Ay, esa última pregunta, recuérdamela en 5 minutos porque me va a llevar mucho más tiempo. Ok. Esa Entonces segunda, te recuérdamela. repito la... No, la primera está clarísimo y la otra era respecto al diagrama de... Explicar el diagrama de explicación. Entonces, si me permiten, explico primero la de ¿cuál? La segunda era la del... Ah, no, la segunda era la del R2, ¿no? Que sí era positivo. Ajá. Entonces, la que me falta es la del diagrama, el diagrama, ¿no? de bifurcación. Ok. Sí, gracias por la pregunta. No quise entrar en excesivo detalle, pero si hay la pregunta, con todo gusto entro. Es costumbre poner en línea gruesa un punto estacionario. Aquí lo que graficamos son puntos estacionarios. Es decir, es un punto de equilibrio del sistema, todas las derivadas valen cero, o si son ecuaciones en diferencia, simplemente la variable no cambia, es continua, es constante en el tiempo. Y hay la costumbre de ponerlas en grueso o en raya continua cuando son estables y en raya punteada cuando son inestables. Entonces, lo que esto sugiere es el famoso teorema del umbral de Kermack y McKendry, que después se vio que valía para muchos sistemas, es que cuando la R0 está por debajo del 1, el único punto de equilibrio para ahí es el 0 y además es estable. Es decir, no hay más puntos de equilibrio, por eso no hay puntos aquí. O sea, si yo tomo un cierto nivel de infectados, ese nivel de infectados va a ir disminuyendo hasta que se vaya a 0, porque es el único nivel de equilibrio que el sistema admite. Acá admite dos puntos de equilibrio, el punto 0 y un punto positivo. Si yo agarro cualquier condición inicial en un nivel intermedio, no se va a ir al 0 porque el 0 es inestable. Se va a ir aumentando hasta llegar al nivel endémico. Entonces, lo que este diagrama de bifurcación representa son los puntos de equilibrio, aquí hay estos puntos de equilibrio, es decir, si lo ven, si cortan con cualquier recta vertical, se van a dar cuenta que hay un solo punto de equilibrio para cada valor de R0. Cada valor de R0 tiene un único punto de equilibrio. Y el único que existe para R0 por debajo de 1 es el trivial y 0, y el único que existe para R0 por arriba del 1 es el endémico, y cada uno en su caso es globalmente estable. Cualquier otra condición va a tender al punto de equilibrio grueso, cualquier condición de equilibrio inicial va a tender a la condición de equilibrio, que en este caso es el 0, y por eso nos interesa tener la R0 por debajo de 1, porque el sistema solito se curaría. El sistema solito se cura. Yo estoy aquí, la condición inicial que sea, no importa, me va a ir al punto de equilibrio. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Hay un punto de equilibrio que típicamente es inestable. Esto no siempre ocurre, pero esto es lo más típico. El 0 siempre existe. Para R0 por debajo de 1 es estable, aunque no globalmente estable, porque de aquí se viene para abajo, pero de aquí se va para arriba, porque hay dos estables. Hay dos estables, entonces este fenómeno de biestabilidad me dice que hay una separatriz que normalmente es un conjunto de puntos inestables, puntos estacionarios, conjunto de puntos estacionarios inestable, que me dice por debajo de este valor te vas a ir a 0, pero por arriba de este valor te vas a ir al caso endémico. Este punto 0 para R0 mayor que 1 sigue siendo un punto estacionario, pero ahora es inestable. Entonces, análogamente a lo que ocurría aquí a la derecha, si yo estoy por aquí,
me voy a ir con una condición inicial en esta región al punto de equilibrio estable, que es el que está arriba. No importa cuán cerca esté yo de R0, esto me va a mandar para arriba. Entonces, cuando el R0 sobrepase el 1, ¡puc!, inmediatamente me voy a ir hasta acá arriba. Entonces, de hecho, esto es un brote repentino. Aquí teníamos un crecimiento muy mesurado, aquí tenemos un brote repentino. Tan pronto pase yo aquí, ¡pum!, me voy hasta arriba. Y para poder hacer que la solución por su propia naturaleza y dinámica se vaya a cero, tengo que conseguir que R0 esté por debajo de este valor para que entonces las condiciones iniciales me lleven, con el paso del tiempo, al único punto de equilibrio estable. El punto de equilibrio, fíjense, el punto de equilibrio de aquí a la izquierda es globalmente estable. Se jala a todas las condiciones iniciales, no importa, desde acá arriba hasta acá, se jala a todas. Entonces, el punto de equilibrio trivial o el punto de equilibrio con 0 infectados es globalmente estable. Pero aquí se convierte en localmente estable, solamente atrae a estos. ¿Y quién se lleva lo demás? Todo lo que está arriba de este conjunto de puntos estacionarios, pero inestables. Entonces se van para acá arriba. Y entonces todo lo que está acá arriba se va a atorar en esta curva sólida. Todo lo que está aquí adentro se va a ir a la curva sólida de arriba y todo lo que está por debajo de esta curva punteada se va a ir al cero. No sé si logré explicar adecuadamente lo que Nacho, Sí. Hay otra pregunta que está relacionada con lo que estás diciendo. Pregunta Johnny Albi3. ¿La inestabilidad nos indica que la población quedará infectada en muy poco tiempo? No, inestabilidad. Inestabilidad se refiere más bien a un concepto matemático que dice que ese punto es un punto de equilibrio, pero no es capaz de atraer a sus alrededores. Déjenme dar un análogo en un ejemplo físico. Si yo tengo un recipiente, por ejemplo, estos en los que los panaderos amasan su masa, que son medio redondeados, y yo depositara una canica sobre ese recipiente, la canica sí va a ir hasta el fondo. Entonces, el fondo de ese recipiente es un punto estacionario que es estable, atrae a los otros. ¿Qué sería un punto estacionario inestable? Tomo el mismo recipiente y lo coloco de cabeza. Si yo coloco una canica en la parte superior, exactamente en la parte superior, ahí se quedaría en equilibrio. Ahí se quedaría en equilibrio. Y el que sea inestable, lo que refleja matemáticamente es que cualquier variación, es decir, si yo le doy un toquecito, le soplo, la sacudo en la forma más mínima, la solución se va a alejar. Entonces, los puntos inestables son puntos que si estás exactamente parado en ese punto, ahí te quedas. Pero cualquier perturbación que haga que seas un poquito más grande, te va a llevar para arriba. Cualquier perturbación que te haga que seas un poquito más pequeño, te va a llevar para abajo. Entonces, esto es un punto, se llaman puntos de equilibrio inestables, y puede uno pensar que físicamente está en un parteaguas. Imagínense que están en una casa con este techo de 2 aguas y ponen una pelotita. Si la ponen exactamente en el vértice, a lo mejor se detiene ahí, pero cualquier ráfaga de viento, por pequeña que sea, la manda para un lado o la manda para el otro. A eso se refiere la inestabilidad. La inestabilidad la podemos interpretar biológicamente diciendo que cualquier perturbación va a hacer que se vaya a un caso epidémico, ¿sí?, a un nivel endémico con un número grande de infectados, o si tienes suerte, y eso casi nunca pasa, vas a hacer que el sistema se recupere solito. O sea, es un sistema, y puedo pensar en el análogo físico, es un sistema de equilibrio inestable. Estoy en una situación muy inestable, no sé qué va a pasar, esta o aquella, y depende de cualquier circunstancia adicional que me sacuda un poquito. Espero, si no contesto adecuadamente, por favor, reclámenme de inmediato y intento en un segundo esfuerzo aclararlo un poco mejor. ¿Hay más preguntas, Heiser? Solamente agradecimientos. Uy, qué gente, qué amables. Ya casi se me acaba el tiempo. Me dijeron que 1 hora con 20, ¿verdad, Roxana?
Sí, pero estamos conversando, así que tómalo con calma hasta las 10:30, Vamos, 18 minutos. Pensaba, vamos. Nacho, también en lo que estabas comentando ahorita y que si el número de infecciosos aumentaba, pensando en el punto de equilibrio inestable, un ejemplo es que dice que no necesariamente pasa eso, es si aparecen órbitas periódicas alrededor de él, porque va a haber momentos en que el número de infecciosos va a aumentar y momentos en el que va a disminuir, cosas así. Tiene toda la razón, Heiser. A ver, vamos a hacer una aclaración respecto a estos diagramas. Si ustedes toman un modelo epidemiológico, en un porcentaje alto de las veces les va a pasar esto. ¿Qué porcentaje? Pues yo diría que 80% de los sistemas sencillos, del 2000 para atrás, yo creo que el 90% de los modelos tenían el comportamiento de un sistema que se llama bifurcación hacia adelante. Es el caso clásico, típico. En los 90 se empezaron a descubrir que estos casos ocurrían. De hecho, hasta el día de hoy, probablemente, excepto Heiser, nadie sabe cómo ocurren estas circunstancias. Heiser es experto en esto. Cualquier modelo, si quieren saber si presenta este fenómeno, pregúntenle a Heiser y él les dice dormido si va a presentar. Te iba a decir, yo tampoco. No. El experto número uno en el mundo sobre la aparición o no de este fenómeno, yo creo que está muy cerca de Heiser y es globalmente estable. Entonces, pero no todos se comportan así. Es decir, no todo sistema tiene el comportamiento de la derecha o el de la izquierda. Podríamos tener comportamientos también distintos. Por ejemplo, esta rama en el diagrama de la derecha se podría volver punteada. No tiene por qué seguir siendo gruesa. Podría volverse punteada. De hecho, esto fue un problema que obsesionó a Heiser mucho tiempo. Él quería un sistema que hiciera esto y que aquí se hiciera punteada. Y uno se puede preguntar, ¿qué pasa cuando se hace punteada? Bueno, pueden aparecer órbitas periódicas aquí alrededor. Hay casos en los que aparece bifurcación de Hopf, es un término matemático, aparece por aquí bifurcación de Hopf, y entonces no hay un caso endémico, sino hay un nivel casi endémico, ¿no? O sea, hay entre 100,000 y 110,000 infectados y por ahí anda oscilando. Pero no se queda exactamente en 105,000, se queda entre 100,000 y 110,000 y oscila ahí. Bueno, ese fenómeno de oscilaciones ya estamos empezando a entender más y más, pero digamos, esto es de lo que está surgiendo en los últimos muy poquitos años. Si ustedes encuentran un modelo que tenga este comportamiento y que aquí presente bifurcación de Hopf y luego se vuelve a hacer línea sólida, eso ya merece un paper en una buena revista, explicar qué fenómeno biológico me genera una bifurcación de Hopf que se colapsa. Entonces, ese tipo de cosas se están estudiando. Hay muchos modelos que van a presentar comportamientos, no solamente como estos raros que yo les estoy presentando aquí. Esto no es ninguna excepción. Yo creo que esto es más bien lo que debemos esperar en el futuro. De hecho, el futuro de la modelación en ecuaciones diferenciales es cualquier modelo que le metas un poco de complejidad. Aquí, ¿cuál es la complejidad? Los coeficientes no son constantes. Este coeficiente no es constante. En casi todos los modelos que vemos en los últimos 100 años, digamos, los modelos de los primeros 100 años, casi todos tienen coeficientes constantes. ¿Cuál es la complicación aquí? Este es un coeficiente variable que depende del estado. Y nos quedó clarísimo que eso iba a causar conflictos. Yo les puedo asegurar que cualquier modelo sencillo que tenga este diagrama, si le ponen coeficientes variables, les van a aparecer este tipo de cosas y otras más. O sea, esto no es una circunstancia excepcional, es una circunstancia que ustedes van a esperar de casi cualquier modelo que le agreguen un nivel de realismo al que estamos nosotros aspirando hoy en día. Los primeros 100 años de modelación fueron modelos sencillitos, el Kerr-McKendrick, sistemas con coeficientes constantes, etc. Y ahorita que estamos metiendo clases adicionales como son dos susceptibles, esto ya está metiendo mucho ruido. Cuando estamos metiendo coeficientes variables, esto está metiendo mucho ruido.
cuando se combina, como estamos trabajando también con Heiser y otros colegas, no solamente epidemiología, sino ecología, los modelos ecoepidemiológicos, si buscan en internet, ecoepidemiological modeling, van a ver que ya hay un montón de modelos ecoepidemiológicos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay un sistema presa-depredador, pero el depredador se enferma o la presa se enferma? ¿Cómo interactúa una enfermedad con un sistema presa-depredador? Esos sistemas ya se están empezando a estudiar, presentan unos comportamientos complicadísimos. Si alguien está interesado, estamos en un grupo de gente platicando y trabajando en esto ya desde hace algunos años. Y lo quiero mencionar solamente como ejemplo de que hay una cantidad infinita de fenómenos por estudiar y entender. Y basta que hagas un coeficiente variable y te vas a encontrar una selva tremenda y cosas muy, muy interesantes. Ya no voy a poder verlo el día de hoy, pero con María Esther Leiva, ella hizo su tesis, se graduó hace, no sé, creo que una semana o 10 días. Sí, el lunes hizo 8 días, ¿no es cierto? Sí, el lunes hizo 8 días que se graduó. Ella estudió este sistema exactamente, en autómatas celulares. Y queríamos ver cuáles de estos comportamientos se presentaban en autómatas celulares. Y la respuesta es todos y muchos más. Entonces, este sistema que es en ecuaciones diferenciales se puede reproducir exactamente en autómatas celulares y tiene comportamientos nuevos. Entonces, alguien preguntaba en algún momento, ¿y cuándo se nos va a acabar la matemática? No, la matemática no se nos va a acabar jamás, se nos va a acabar la vida primero. Si queremos estudiar con cierto grado de realismo y meter un poquito más de complicación, por ejemplo, la C2, la hicimos constante. ¿Por qué? Porque la complicación matemática es monstruosa. Entonces, si alguien quiere estudiar con C2 variable, va a ver que estos diagramas de aquí son de caricatura. Esto es lo más sencillo del planeta. Si cambian C2 dependiendo de I, es mucho más complejo el sistema. De hecho, David no lo está estudiando ahorita porque necesita terminar su tesis y ya está, digamos, su tesis ya básicamente está terminada, pero tiene trabajo para los próximos 5 años después de graduarse con esa C2 variable. Bueno, se nos acaba el tiempo, entonces quiero hacer un resumen. Nacho, para no perder la pista. Sí, por favor. está diciendo Roxana, ¿sí?, que el siguiente ponente no responde, que si podría seguir con discusiones y conversaciones. Será un placer, con todo gusto, claro que sí. Nos avisan cuando ya me deba callar, por favor. Roxana, con todo gusto. Gracias, Nacho, más bien. Continúa. Si empieza a oscurecer y no me callo, me quitas el co-host y así ya me puedo quedar callado. No. Ok. Muchas gracias. A ver, ¿cuál era el tema en el que estaba? Ya Alzheimer me distrajo y se me fue el avión. Estabas diciendo que David tiene trabajo para 5 años más. Pero iba a hacer un resumen, ahí fue donde me atoré. Gracias. Sí, quería hacer un resumen porque veía yo que era la hora y entonces, sin abusar de su amabilidad, quería hacer un resumen conceptual de qué es lo que les quise transmitir. A ver, lo que les quise transmitir son los ejemplos, pero no es relevante el ejemplo per se, sino más bien la reflexión sobre qué significa esto en modelación. En modelación puedo yo irme a modelar con ecuaciones diferenciales, que hemos visto con mucho más detalle. Puedo irme a modelar con otras técnicas. Y antes de decidirlo, tengo que ser consciente de este principio que mencionábamos de cuando aprendemos a usar un martillo, a todo le vemos cara de clavo. Entonces, nos dan un curso de ecuaciones diferenciales, todo lo queremos modelar con ecuaciones diferenciales y está bien, está muy bien, pero hay que tener claras las limitaciones. Las limitaciones son, tienes todos los individuos iguales todo el tiempo, tienes valores promedios, tienes valores grandes. ¿Y cuál es la gran ventaja? Pues tienes 350 años de teoremas de ecuaciones diferenciales, tienes nombres como Newton, Bernoulli, Poincaré, Lagrange, Legendre, etcétera, que te dan una teoría espeluznante, ¿no? Sturm, Liouville, un montón de nombres que
que estudiaron las ecuaciones diferenciales y que nos dan resultados. Limitaciones, no puedo hacer modelación adecuada de fenómenos en autómatas celulares, por ejemplo. Entonces, autómatas celulares, ¿qué ventajas o qué fortalezas tienen? Las veremos con más detalle en la siguiente presentación, pero una de las grandes fortalezas que tienen los autómatas celulares son, hace explícito la relación física de individuos, si estoy modelando individuos, o de entes, cualesquiera que esté yo modelando. Entonces, si tengo, por ejemplo, lo que nos ocupa aquí, un modelo epidemiológico, puedo decir dónde está físicamente el individuo y puedo decir que interactúa con los que viven cerquita, no con todos. En ecuaciones diferenciales yo tendría que estar interactuando con un ciudadano que vive del otro lado de la ciudad y que probablemente en los próximos 10 años no nos vayamos a cruzar. En el autómatas celulares yo puedo decir, ¿con cuántos te cruzas? Bueno, mira, pues con 10 o con 20 o con 100. Bueno, la vecindad, que es el término que se utiliza, ¿sí? En vez de ser los 8 que están a tu alrededor, como se sugiere en este cuadrito, pueden ser el siguiente anillo y el siguiente anillo, los anillos que tú quieras. Puede inclusive darte la posibilidad de interactuar a distancia con centros comerciales, ¿no? Entonces declaras algún lugar de tu ecosistema, lo declaras centro comercial, lo declaras cine, lo declaras oficina, lo declaras medio de transporte y das una cierta probabilidad de interacción con ellos. El autómata celular te puede hacer algo muy bonito que en las ecuaciones diferenciales es un poquito más complejo. Si yo quiero ver cosas aleatorias, entonces, por ejemplo, si quiero poner que en el modelo Kermack y McKendrick la A no sea constante, sino que sea algo aleatorio, caigo en ecuaciones diferenciales estocásticas. Estudiar este sistema en ecuaciones diferenciales estocásticas, hay quien lo hace, es terriblemente difícil, ¿sí? Y se calculan R0 y se hace todo lo análogo a las ecuaciones diferenciales ordinarias con ecuaciones estocásticas. Pero la modelación sigue siendo promedio, todo es promedio. Si yo me voy a autómatas celulares, puedo hacer cosas estocásticas y de todos modos el fenómeno lo puedo ir graficando determinístico. Es una trampa medio chistosa, porque yo puedo decir que los infectados que están a mi derecha, izquierda, arriba, abajo, no me infectan en forma directa, sino puedo en la simulación en mi computadora de dar una distribución de probabilidades, echo el volado y ¡pum! Lo echo a correr y me da si me infectó o no. Entonces puedo yo tener infectados y no haberme infectado, como de hecho ocurre en la realidad. En la realidad nos cruzamos, yo tuve un colega aquí de la oficina que estuvo la semana pasada, estuvo aquí en mi oficina, estuvo conmigo, y al final de la semana le detectaron COVID y a mí no me detectaron nada. Entonces, Nacho, sí. que ya llegó el siguiente ponente. Maravilloso. ¿No dejé preguntas sin contestar? No, pero da tus últimos datos para la próxima clase. Ah, ok, tenemos 4 minutos según el reloj. Sí. Ok, entonces muchísimas gracias. Entonces cierro. ¿Qué les quise? Ahí están mis coordenadas por si me quieren reclamar. Estamos en el CIMAT, Heiser está en la UAM, Universidad Autónoma Metropolitana, pero vamos a continuar en las siguientes 2 sesiones. Lo que quise modelar es algunas cosas en las que la ecuación diferencial se ve corta, algunas cosas en las que el autómata celular se luce como la herramienta correcta. No es la herramienta perfecta. El autómata celular también tiene defectos. El defecto es su costo computacional. Van a ver cuando les hable yo la vez próxima del trabajo de María Esther, que el autómata celular se puede meter en unos problemas gigantescos porque el costo computacional es monstruoso. Entonces también tiene sus desventajas. Y también podemos pasar a otro tipo de herramientas que van a ser los modelos basados en agentes, etcétera, etcétera. Pero preferiría dejar el último minuto por si alguien tiene alguna inquietud, duda o reclamación, por favor. ¿Hay alguna pregunta, Heiser? No, Nacho. Ok. Entonces, ¿qué vamos a ver la próxima vez?
Heiser va a profundizar un poco más en los modelos de ecuaciones en diferencias, va a dar un par de ejemplos explícitos, va a calcular R0, va a hablar de matrices de siguiente generación, este tipo de cosas. Yo voy a hablar de autómatas celulares, voy a hablar un poquito de otros ejemplos, de cómo podría uno llegar a modelos metapoblacionales, de cómo podría uno llegar a modelos basados en agentes. Entonces vamos a tocar algunos temas en la dirección en la que podría alguien interesarse en pensar. No queremos hablar mal de nada, las ecuaciones diferenciales son poderosísimas. Los últimos 3 trabajos que hicimos Heiser y yo juntos son de ecuaciones diferenciales, entonces no me crean si digo que son malas, simplemente estoy diciendo cuáles son las limitaciones y que tenemos que estar conscientes de ellas en las potencias que les ponemos a los términos, en que limitamos que las variables no pueden ser pequeñitas y seguir modelando con ecuaciones diferenciales, en que los valores promedios no siempre acercan al valor real poblacional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por el día de hoy les agradezco su presencia, les deseo una continuación de una actividad muy, muy bonita y cuando termine, pues bellísimo fin de semana y personalmente nos encontramos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos. Heiser, muchas gracias por la interacción con las preguntas. Gracias, Roxana. Gracias a todos. Muchísimas gracias a ti, más bien, Nacho y Heiser. Nos vemos la siguiente. Ahí está también la esposa de Heiser. Nos vemos. Hasta luego. Ok, nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok. Recuerden que en la siguiente reunión nos tomamos la foto del curso, así que el próximo viernes estamos tomando la foto del mini curso. Recuérdenlo para que tengan sus cámaras preparadas. Chao. Ok, entonces ya teniendo el tiempo correspondiente, vamos a pedirle al siguiente ponente que por favor comparta su pantalla. Él es Edson Alberto Coaila Terán, es de la Universidad Federal de Bahía, Brasil. Por favor, si fueran tan amables. Correcto. Edson nos va a brindar la charla de modelos SIR dependiente del tiempo para el COVID-19 usando ecuaciones